Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una revisión rápida de un artículo de la Auditoría Nacional sobre las biopsias hepáticas guiadas o asistidas por imágenes en la Auditoría Nacional que se realizó en Reino Unido. Esta es la segunda parte de este trabajo. En la primera parte se tocaron aspectos técnicos del procedimiento como tal, y en esta segunda revisión se van a revisaron ellos las complicaciones menores y mayores y la mortalidad relacionada con este procedimiento. Estos son los autores. Bueno, hay que tener en cuenta que la biopsia hepática, el propósito del estudio era determinar la frecuencia de las complicaciones y la muerte después de una biopsia hepática, la cual podría ser guiada o asistida por imágenes, identificar cuáles eran las variables significativas que se asociaban con un mayor riesgo de tener complicaciones o incluso la muerte. Esto dentro de las biopsias que se realizaron con agujas de corte. Se excluyeron de este estudio las biopsias que se realizaron con agujas por aspiración, con agujas finas, por aspiración, y aquellas que se hicieron con biopsias excisionales quirúrgicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la biopsia hepática y la evaluación histológica del parénquima hepático es el estándar de referencia en el diagnóstico de la mayoría de las anomalías hepáticas en la actualidad. Hay que tener en cuenta que a pesar de que la biopsia hepática es el estándar de referencia y el estándar diagnóstico, es un procedimiento invasivo y nosotros tenemos que garantizar no solamente que obtengamos una muestra que nos lleve a un diagnóstico de certeza, sino que tenemos que garantizar que este estudio, este procedimiento se realice dentro de un margen de seguridad que permita a los pacientes estar tranquilos y con mínimas complicaciones. Ellos lo que hicieron fue invitar a todos los departamentos de radiología que estuvieran registrados y tuvieran un jefe de auditoría, ¿sí? Registrado en el Royal College de Radiología. Se incluyeron los primeros 50 pacientes consecutivos y únicos de cada departamento, incluidos pacientes menores de 16 años, mayores de 16 años y niños, a los que se sometió a biopsia hepática guiada por imágenes o asistida por imágenes desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2008. Algunos centros de estos de referencia no cumplían la cantidad de pacientes, no cumplían el total de los 50 pacientes, así que se aceptaron igual estos centros que tenían menor cantidad de pacientes. Una de las cosas que tenemos que ver es que a pesar de la invitación a muchos centros, la respuesta fue del 50%. No todos los centros enviaron la información porque era una invitación abierta y voluntaria, no era obligatorio responder. Ellos desarrollaron 3 cuestionarios, de esos 3 cuestionarios, donde hablaban de la patología, la clínica del paciente. En otro cuestionario identificaban las características técnicas del estudio que realizaron, y en otro aparte, en el tercer cuestionario, ellos lo que hacían era la validación de los datos preprocedimiento, coagulograma, tiempos de coagulación, INR y otras características de laboratorios que tenía el paciente previo. Ellos desarrollaron para esta auditoría que realizaron un estándar de calificación y buscaron en la literatura cuál era el estándar aceptado o el porcentaje aceptado de complicaciones leves y graves dentro de la literatura mundial. Ellos encontraron que el dolor leve se presentaba en menos del 30% de los pacientes, hipotensión vagal, mayor, al 3%, hemofilia en menos del 0,1%, y las complicaciones graves como la punción de otro órgano, el dolor severo, la hemorragia significativa y la muerte. Aquí tenemos los valores que ellos encontraron a nivel mundial. Y ellos tomaron su estadística y la asociaron con cuáles eran las variables organizativas, clínicas y de coagulación para determinar si estas variables estaban asociadas con las complicaciones o la muerte del paciente. Bueno, entonces vieron que nosotros decimos la guía de imágenes o la asistencia para la obtención de las imágenes. Entonces la guía para las imágenes se definió como el uso de una modalidad de imagen para obtener visualización en tiempo real, tanto del hígado como de la aguja. Y la asistencia la definieron como cuando hacemos una imagen, marcamos el sitio donde vamos a puncionar y realizamos la biopsia. No hay una visualización en tiempo real de la aguja o del hígado. Entonces, esas son las dos características, guía y asistencia. Ellos investigaron también dentro de las características individuales de cada biopsia, encontraron
si al paciente se le iba a hacer una biopsia de una lesión focal o no. Si era una lesión focal, ¿cuál era el tamaño en centímetros de esta lesión? ¿Qué modalidad de imagen se definió para hacer la guía o la asistencia del estudio? El grado del operador se refiere al entrenamiento o al nivel de destreza que ha desarrollado el operador. Tipo de anestesia que se utilizó, tipo de aguja, calibre de la aguja, número de muestras o pases que se realizaron en este paciente. Y hay que tener en cuenta que el dolor es una complicación común dentro de las biopsias hepáticas y está presente en el 84% de los pacientes. Independiente de todas estas cosas. Ahora vamos a ver el nivel de dolor, el grado de dolor, si está relacionado con el tipo de estudio que se hace. Entonces ellos encontraron que de los 87, de 210 departamentos de radiología que tenían su auditor registrado en el Colegio de Radiólogos, solamente 87 de los 210 respondieron a la invitación de participar en la auditoría, o sea, 41%. En este total ellos encontraron 3.496 casos de biopsia, 66% de los departamentos respondieron el último cuestionario, que es el C, y la mayoría de ellos lo enviaron con retardo. Esto después lo vamos a mirar, que es importante. 38 departamentos de los 50 presentaron 50 casos y el resto tenían menos de 50 casos, eso ya lo habíamos visto, y la mayoría de los casos involucraron pacientes mayores de 16 años y solamente 122 casos eran menores de 16 años. De todos esos pacientes, de los 3.496 casos, 1.220 casos tenían una lesión focal para biopsiar y 2.253 pacientes no tenían lesión focal, o sea, era una patología difusa del hígado. Bueno, de todos estos, ellos encontraron 376 pacientes que se biopsiaron tenían solo una complicación menor. 15 pacientes tuvieron una complicación mayor y 7 tuvieron una combinación de complicaciones menores y mayores. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ellos no lo especifican, no lo separaron. Dicen que los pacientes que se sometieron a una biopsia hepática transyugular taponada no presentó complicación mayor y 7 presentaron complicaciones menores. Esto es una de las cosas que tiene el estudio y es que hay una mezcla de algunas biopsias que son transyugulares y las otras que son percutáneas. No seleccionaron y no estadificaron cada una por separada. Bueno, de los pacientes con lesiones focales y dolor abdominal o del hombro, presentaron 100 de esos 1.195 pacientes, o sea, el 8.4%, presentaron dolor abdominal con una lesión focal, siendo menor ese dolor que en los pacientes con lesión difusa. Entonces, el dolor se presentó con mayor frecuencia en los pacientes que se biopsiaron con una lesión difusa, pero las complicaciones mayores se presentaron con mayor frecuencia en los pacientes que tenían una lesión focal, con una relación de 1,3% en pacientes con lesión focal y del 0,3% en aquellos sin lesión focal o con una enfermedad difusa. De los pacientes con dolor severo, 20 de 1.195, o sea, el 1,7%, tenían una lesión focal y 16 de 2.197 pacientes tenían enfermedad difusa. Entonces, tenemos que ver que de las complicaciones mayores se da con más frecuencia en aquellos pacientes que tienen una lesión focal que en aquellos que tienen una enfermedad difusa, a pesar de que el dolor, que es una de las complicaciones más frecuentes, se presentó con mayor frecuencia en los pacientes con enfermedad difusa. Lesiones graves como resultado de la biopsia hepática, se registró una hemorragia significativa en pacientes, 15 no fallecidos y 4 fallecidos. 7 de esos pacientes tuvieron que recibir transfusión. De estos pacientes que tenían complicaciones mayores, uno presentó punción del colon transverso, uno de riñón y uno en pulmón. Y 2 pacientes presentaron hemofilia. De estos pacientes que tenían hemorragias masivas o hemorragias graves, uno de esos pacientes se requirió el tratamiento con embolización transcatéter, un paciente se sometió a la parotomía y 2 se realizó drenaje percutáneo de las colecciones. Fallecieron 4 pacientes, como ya les había dicho. De los 4 pacientes que fallecieron, que se habían sido sometidos a procedimiento de biopsia guiada por ecografía,
el diagnóstico final de esa lesión focal fue algo grave. Entonces, de esos pacientes, en 2 pacientes se detectó que eran metástasis hepáticas, en uno que era un linfoma y en el otro que era un carcinoma hepatocelular. La causa de muerte de los 4 pacientes fue la hemorragia. Bueno, en 15 de los 19 pacientes que experimentaron una complicación mayor o que fallecieron, el procedimiento fue realizado por un radiólogo experimentado o consultor, y el resto de los procedimientos por radiólogos en formación o en entrenamiento. Bueno, esto hay que tomarlo con cuidado. ¿Qué pasa? Que estos pacientes tenían patologías más graves y por eso iban a centros especializados y no se realizaban en centros de menor complejidad. O sea, no era por, o sea, no está relacionado con que sea más entrenado el radiólogo, por eso se complicaron más, no, simplemente que probablemente estos pacientes tenían un grado de dificultad mayor y por eso se generó el fallecimiento. Bueno, las agujas de calibre 18 en los 16 casos, pues que hubo esa información, y la mayoría de las agujas que se utilizaron fue dispositivos de biopsia TrueCut, calibre número 16. Entonces, de todo lo que reportaban en el artículo, ellos concluyen que de las variables clínicas y organizativas, solo el uso de la guía por imágenes y el tipo de aguja podría considerarse asociado a complicaciones menores. Ellos dicen acá en el artículo que a medida que el número de biopsias guiadas por imágenes aumenta en una institución, disminuye la probabilidad de complicaciones menores. El tipo de aguja puede llegar a influir, pero el número de casos de complicaciones en el uso de diferentes diámetros de aguja, calibres de aguja, no fue suficiente la muestra, entonces no quieren hacer como una aseveración y concluir algo porque el número de pacientes no fue tan alto. Dice que los radiólogos intervencionistas tuvieron una tasa de complicación menor en comparación con los aprendices, ¿sí? Fue más el número de pacientes que presentó complicaciones en aquellos que se realizó con un radiólogo con menor experiencia, aquellos que tenían más experiencia, a pesar de que las complicaciones más graves, que fueron los 4 fallecimientos, fueron realizados por radiólogos experimentados. Y de las 19 complicaciones graves, 15 fueron realizados por radiólogos con experiencia. Vuelven y lo mencionan, dicen, no tiene que ver esto con el grado de experiencia, sino que esos pacientes eran obviamente más difíciles técnicamente, tenían todos lesiones focales, entonces es más difícil el procedimiento y por ende el riesgo aumenta. Una cosa que ellos concluyen acá y que tenemos que tener muy claro y que es importante para nosotros, es que se llegó a la conclusión que el tiempo de protrombina y el recuento de plaqueta no son fiables para la identificación del riesgo o la categorización del riesgo de hemorragia en estos pacientes. Y sí el RIN, el INR. Ellos demostraron que en pacientes con un INR mayor de 1.5 hay un mayor riesgo de sangrado, mientras que pacientes con valores de INR normales entre 1.2 y 1.5, la tasa de hemorragia disminuyó, y mucho más cuando el INR estaba por debajo de 1.2. Entonces, pacientes que tenían INR de más de 1.5 que presentaron hemorragia, 3.5%, uno de 28 pacientes. En aquellos pacientes con un INR entre 1.2 y 1.5 fue de 1.42 el porcentaje, 3 de 212 pacientes. Y solamente 10 de 3.236 pacientes que tenían INR por debajo de 1.2 presentaron hemorragia. Aparte de eso, adicional de esta indicación de utilizar el INR como predictor o como valoración, o dentro de la valoración del riesgo de hemorragia, ese INR debe ser realizado durante la semana previa a la que se va a realizar el procedimiento y no antes de ese tiempo. ¿Sí? Bueno, en conclusión, ellos lo que dicen es que el estudio, la biopsia hepática ya por imágenes o asistida por imágenes es segura, y que ellos dentro de su estudio lo que pudieron ver es que sus centros se cumplen con los estándares de auditoría, a pesar de que la mortalidad la pasaron ahí solamente sobre el límite
superior, que es de 0,1% en general, y ellos tuvieron 0,11. Hubo 4 muertes, y estas las cuatro muertes, las 4 se relacionaron con hemorragia. Estos 4 pacientes que fallecieron tenían lesiones focales y lesiones que a la postre su diagnóstico patológico fue mal, grave. Los factores de riesgo que ellos indican para las complicaciones mayores es tener una lesión focal, como ya lo habíamos dicho, y los valores anormales de INR. Esas son las 2 principales cosas que tenemos que tener en cuenta, y que los periodos prolongados entre la evaluación del INR y la biopsia se asociaron con una mayor tasa de complicación menor y mayor. Ellos dicen acá, esto es importante, que una de las dificultades que tuvieron y las deficiencias que presentan sus centros es la evaluación previa a la biopsia de los parámetros de coagulación, ¿sí? Y que esto obviamente tiene graves, o sea, serias implicaciones médico-legales. Ellos dicen acá, ellos no cumplen o tienen deficiencias en el cumplimiento de este estándar, que es la evaluación previa de los parámetros de coagulación. Entonces, esto es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Ya sabemos cuáles son los parámetros que debemos seguir, que debemos evaluar, cómo es la valoración de esto y cuáles son los que más influyen cuando vamos a realizar una biopsia hepática. Bueno, eso más o menos es un resumen del artículo que ellos presentaron.